manda tu gran poder a cada corazón. Con estruendo de los cielos descendió la gran virtud. Todos fueron bautizados con el Santo Espíritu. Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder a cada corazón. Este celestial bautismo es de nuestro Dios el don, prometido a los creyentes del humilde corazón. Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder a cada corazón. Dios está restituyendo este gran Pentecostés y el Espíritu sus dones hoy reparte otra vez. Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder a cada corazón. Bendito sea nuestro Señor. Muy buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Disculpen el retraso, pero tenía un curso y terminé un poco tarde. En esta mañana, pues, aquí estamos, aunque sea un poco tarde, para compartir el devocional. Y bueno, creo que todos están conocedores de que mañana, domingo, si Dios nos concede la vida, estaremos recordando y celebrando el día de Pentecostés. Esta fecha que en el calendario hebreo y cristiano tiene gran importancia para cada uno de nosotros. Quiero leerles en Hechos 1, versículos 6 al 8. Entonces, los que se habían reunido le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros conocer los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios bendiga su palabra. El día de Pentecostés, o Shavuot, como se conoce en hebreo, pues se celebraba 50 días después de la fiesta de Pesaj, o Pascua, como conocemos acá en el occidente. También esta fiesta se conocía como la fiesta de las cosechas, y era muy importante por el hecho de que en ese día Dios entregó la Torá a su pueblo Israel en el Sinaí. O sea, cuando Dios le dio a Moisés la mínima expresión de lo que sería la Torá o ley en los 10 mandamientos. Este día también es importante porque, según la opinión de muchos teólogos cristianos, en este día nació la iglesia cristiana, al descender el Espíritu Santo sobre los que se encontraban en el aposento alto, que estaban esperando la promesa del Padre. Fue nada más y nada menos que la renovación del pacto del Señor con la casa de Israel. Es decir, que lo que estaba ocurriendo allí, en aquel aposento alto, cuando el Espíritu Santo descendió, se posó sobre cada uno de ellos en una forma visible de lenguas como de fuego, no era otra cosa que la renovación del pacto del Señor con la casa de Israel. Eso nosotros lo podemos encontrar en pasajes como Jeremías 31, 33 y 34, Ezequiel 36, versículos 25 al 27.
estaba ocurriendo aquí el derramamiento del Espíritu de Dios, perdón, sobre cada uno de los que allí estaban, representando la inscripción de la ley de Dios en los corazones de todos aquellos que allí estaban, indicando una nueva e íntima relación con Dios, la cual estaría al alcance de todos y que antes era solo el privilegio de algunos. Ahora Dios está escribiendo la ley en los corazones de su pueblo y les lanza un gran desafío a aquellos inicialmente y a nosotros también, para que cumplamos con sus expectativas. Por eso es que quiero enfocar este tema acerca de el legado que nos deja Pentecostés a cada uno de nosotros individualmente. Recuerden que las lenguas se aparecieron individualmente sobre la cabeza de cada uno de ellos, haciendo indicativo el carácter personal, individual, de este compromiso que asumimos con Dios de ser sus testigos, operando bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces pudiéramos afirmar que cada uno de nosotros ha de tener su propio Pentecostés, su propia experiencia personal, valga la redundancia, con el Señor, donde su corazón sea purificado y sea lleno de todo el poder del Espíritu Santo, asumiendo una responsabilidad, porque Pentecostés nos deja un legado, nos deja algo que hacer, algo que debemos cumplir. Es no solamente el hecho de ser bautizados con el Espíritu Santo o enteramente santificados o llenos con el Espíritu Santo, como usted quiera manejar el asunto en terminología. Lo que es importante es el resultado de la experiencia personal que cada cristiano debe tener con el Señor. Bueno, lo primero que nos deja Pentecostés como un legado a nosotros es que tenemos que responder al poder de Dios. El poder que Dios nos da, que Dios nos comparte a raíz de asumir un compromiso personal con Él, atendiendo a la experiencia con el Espíritu Santo. Es un legado de poder, porque el poder al que hace alusión aquí la palabra del Señor en primera instancia es una palabra griega que se escucha algo así como exousia y que denota libertad de acción, derecho a actuar. Cuando se usa acerca de Dios es absoluto, es decir, que Dios no tiene ningún límite para actuar. Él tiene un poder absoluto y actúa sin restricción alguna, como Él quiere hacerlo, porque Él es el Dios Todopoderoso. Pero cuando se usa en relación al hombre, exousia indica un derecho a otorgar, vamos a decir, un revestimiento de autoridad para obrar. Lo que Dios estaba dando aquí a sus discípulos era la autoridad para que ellos se convirtieran en sus testigos, en proclamadores del Evangelio de Cristo, por lo que era una autoridad delegada. Ese poder no era el poder de los discípulos, era el poder de Dios que les capacitaba para actuar, para ser sus testigos. Esta palabra es una palabra interesante, porque los testigos aquí no solamente implicaría, o el dar testimonio aquí, implicaría solamente en convertirse en un vocero de Cristo, sino en un mártir por la causa del Evangelio. Y me seréis mártires, es decir, ustedes morirán por mi causa, por la causa del Evangelio. Van a ofrecer sus vidas. Les va a costar la vida el ser mis testigos. Y por eso es que exousia indica esa autoridad, ese revestimiento de poder para que nosotros actuemos como voceros de Cristo, como testigos de Cristo, como mártires de Cristo. Si es el caso, en el caso de ellos era una evidencia. Ellos iban a ser martirizados por la causa del Evangelio.
es una autoridad entonces delegada por el Señor al hombre para que hable del Evangelio. Ninguno de nosotros puede hablar del Evangelio, puede predicar con poder el Evangelio si no ha obtenido esa autoridad de parte del Señor. Es como un policía de tránsito, por muy flaco o enclenque que esté, un policía de tránsito cuando está investido con la autoridad del gobierno, él puede parar, detener el tráfico y mandarlo a continuar. Y nadie se atrevería a pasar por encima del oficial. ¿Por qué? Porque el oficial de tránsito representa al Estado que está detrás de él. Entonces, cuando nosotros ejercemos exousia al predicar el Evangelio, Dios es quien está detrás de nosotros. Él es quien nos autoriza. Él es la autoridad suprema y nosotros solamente sus testigos. Pero para hacer eso era necesario que ellos fueran investidos del poder de Dios. Es evidente que aunque no es la palabra que se usa aquí para poder, dunamis también está implícito, porque a la predicación del Evangelio seguirían señales. La predicación del Evangelio iría acompañada de señales, operaciones del Espíritu Santo de Dios, haciendo milagros, haciendo prodigios. Es un poder especial, inherente, que también recibe el creyente como delegado por Dios. Ninguno de nosotros tiene poder propio. Es el poder de Dios que opera a través del creyente en dunamis, en dinamita, la palabra que pertenece a nuestro idioma castellano, se desprende de aquí, de dunamis, es dinamita o dinamo. ¿Se acuerdan cuando, bueno, en los tiempos míos las bicicletas tenían una parte que iba acoplada a una de las piernas, de la, no sé cómo llamarlo, una de las manivelas, y entonces la ruedita que se desprendía allí se colocaba junto al neumático de la bicicleta para que cuando girara y eso fuera a dar la vuelta, ese movimiento, ese rozar entre la rosca y la goma, enviaban la luz al foco, porque producía el poder generar electricidad, en este caso, para la luz. Bueno, nosotros operamos, por eso dice la Biblia que somos luminares en el mundo, que somos la luz del mundo. ¿Pero por qué? Porque la luz de Dios irradia desde nuestros corazones. Otra palabra que está implícita, aunque no está en este texto, para poder es energía. Energía, es el poder especialmente en ejercicio. O sea, dunamis expresa el poder que es inherente, que está allí y que es potencial, pero no está en operación. Es como la dinamita misma. La dinamita, mientras usted la tenga guardada en las cajas, no hace nada, pero tiene un poder inherente que en cuanto se le prenda fuego y se lance, acaba con medio mundo, ¿no? Bueno, aquí energía es ese poder que está potencialmente, pero que ahora es explícito, es que se pone en operación. Bueno, el creyente ha sido lleno del poder de Dios también en este sentido, para poner por obra la voluntad de Dios. Es estar operando, sirviendo a Dios con la predicación del Evangelio y orando para que Dios haga señales y prodigios por medio de su poder. Entonces, el significado de poder en Hechos 1:7 es muy claro y es importante dejarlo así bien establecido porque muchas veces lo sacan de contexto. No fue un poder en primera instancia, digo, para obrar milagros o señales o maravillas, sino un poder o autoridad para ser testigos de Jesucristo. Una autoridad divinamente otorgada para predicar el Evangelio del reino de Dios. Y en el caso de ellos, convertirse en mártires por esa causa. Entonces Pentecostés nos deja a todos un legado de poder, un revestimiento de poder que hemos recibido
no por nuestros méritos, no porque lo hayamos buscado, sino porque Dios en su voluntad nos ha dado. Recuerden que estas personas allí no se nos dice qué es lo que hacían en el aposento alto, simplemente estaban esperando la promesa del Señor. Ellos no hicieron nada allí para que Dios pudiera darles ese poder, aunque pudiéramos conjeturar de que estaban orando, que estaban alabando, lo que sea. No fue por esa razón, es que ese era el cumplimiento de la promesa del Padre. Entonces Dios nos ha dado a nosotros ese revestimiento de autoridad divina para predicar el Evangelio, para que andemos conectados al dinamis de Dios, o al dunamis de Dios, la fuente de la energía, la fuente del poder es Él, y para que tengamos energía que brote de nosotros para predicar el Evangelio como debe ser predicado, con tesón, con ahínco, definitivamente identificados con la causa, con pasión por las almas perdidas. En segundo lugar, Pentecostés nos deja un legado de una vida santa. Y esto es importante porque no puede estar desconectada una cosa de la otra. Decir que tengo poder para obrar milagros y para predicar y no poder para vivir la vida que agrada a Dios es una contradicción, porque el primer efecto que va a hacer el Espíritu Santo en nuestros corazones es purificarnos para la obediencia al Evangelio. Recuerden que lo que está haciendo el Señor en Pentecostés es escribiendo su ley en los corazones de su pueblo, para que obraran en correspondencia a su ley, a sus mandamientos. Entonces Pentecostés es amor a la palabra, es obediencia a la palabra. Cuando revisamos los pasajes de Ezequiel, por ejemplo, en 36, del 24 al 27, hay un término allí que se usa, el agua, como un elemento purificador. El agua limpia, que limpia al hombre de las inmundicias, limpia al hombre de sus ídolos. Y allí la promesa era esa: serían limpios de toda impureza y de toda idolatría. El agua, de hecho, en Israel llegó a ser uno de los símbolos por excelencia de la vida. Pueden leer en Ezequiel 47, del 1 al 12, el agua que salía del templo. Era también instrumento de purificación. El agua, hay muchos versículos, no los voy a citar. La figura del agua limpia aquí implica la profundidad y eficacia de la acción purificadora de Dios, que Él obraría en los corazones de su pueblo. Entonces Pentecostés no es otra cosa, hermanos, que corazón y espíritus nuevos, limpios, purificados por la acción poderosa de Dios. Indica una total transformación interior de la persona. El corazón nuevo sería de carne, dice el Señor. Quitará de vosotros el corazón de piedra, que representa la frialdad, la insensibilidad, la dureza, y lo sustituiría por el corazón de carne, un corazón que es sensible, es maleable, está dispuesto a la obediencia, a recibir la palabra del Señor, a recibir su espíritu, dispuesto a una relación íntima y agradable con el Señor, marcada por la obediencia. En el Nuevo Testamento se exige de los fieles que vivan una vida separada de toda inmundicia. Por eso es que es una vida santa, porque ha sido separada para la gloria de Dios. Y por la acción purificadora de Dios en su corazón, la persona ahora comienza a dejar las cosas pasadas y se vuelve a las nuevas. Por eso es que una de las señales de estar en Cristo, según 2 Corintios 5, 17, es esa. Dice, de manera, que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entra en un proceso de purificación, en un proceso de formación espiritual. La persona aprende a vivir ahora bajo la orientación de Dios y su palabra. Bueno, hay un montón de cosas, hermanos, incluso palabras que usa el Nuevo Testamento
para indicar todo esto, lo que son las obscenidades, las palabras corrompidas, todo aquello que es contrario a la pureza, todo lo que es vergonzoso, identificado por la palabra aiskrotes en el griego, en Efesios 5:4. Toda impureza moral, ruparia es la palabra que se usa. Todo lo que es impuro, todo lo que no va de acuerdo a la moral, a la santidad de Dios. La nueva persona ahora en Cristo tiene que abandonar todo eso. Molusmos, que implica aquello que es contaminante al ensuciar lo limpio. Es decir, todas aquellas cosas que tienen el potencial de contaminarnos, de leudar la masa con algo que no es apropiado, que no es de Dios. Y esto es peligroso porque hay cosas que se presentan como buenas y de pronto hasta le encontramos lógica y calzan en la escritura cuando se tuerce, por supuesto. Pero si no estamos bien adiestrados en el conocimiento de la Biblia, nos podemos contaminar. Por eso el apóstol Pablo aconsejó a Timoteo: consérvate puro, Timoteo. Estás en un contexto peligroso de idolatría y tienes que conservarte puro. Otra palabra, asergia, que significa un insolente descuido de la decencia. O sea, ya es algo que la persona ya descaradamente, sin temor alguno, participa de las cosas que son desagradables a Dios. En Colosenses 3:8 denota cualquier tipo de palabra deshonesta, las truhanerías, dice, una lengua descontrolada, en un lenguaje sucio, pero que además de ser sucio es injurioso, es un lenguaje que lastima, que es insolente, que no cuida de herir a la persona. Entonces, bueno, todas esas cosas es algo que debemos dejar, desechar en el nombre del Señor y con el poder del Espíritu Santo que opera en nuestros corazones, vivir una vida santa, una vida agradable al Señor. Y finalmente, Pentecostés es un legado de misión. No solamente podemos decir que Pentecostés nos da un legado de poder o autoridad para predicar el Evangelio, el resultado de vivir una vida santa para la gloria de Dios, sino que también va a la acción. No somos santos para estar en urnas de cristal, guardados allí para no contaminarnos, no. Es un legado de misión, porque los que fueron llenos del Espíritu Santo allí, lo fueron para ser testigos de Cristo, no para ir a encerrarse en una urna, en un museo, y figurar allí como santos, sin contaminación. No, fueron llenos del Espíritu Santo para actuar, para obrar, para ser testigos de Cristo, dotados con la autoridad divina, con el poder divino, para servir al Señor, con un corazón santo, dando testimonio del Evangelio de Cristo. Ese fue el significado de las lenguas como de fuego, del estruendo como un viento recio que soplaba. Ese fue el poder o la autoridad que Dios estaba dando a sus apóstoles para constituirlos como testigos de Cristo y que sería transmitido después a todos los creyentes. Bueno, yo creo que si somos llenos con el Espíritu Santo y somos purificados en nuestros corazones, es para que sirvamos a Dios. Y la mejor manera de servir a Dios es predicando su Evangelio, es llamando a la gente al arrepentimiento y a la fe. No solamente está en el contexto de los dones espirituales para servir en la iglesia, eso está muy bien y es deseable, pero aquí la primera responsabilidad es convertirnos en un testigo de Jesucristo, con nuestras palabras y con nuestro testimonio, para que de esa manera Dios sea glorificado. El Señor Jesús lo dijo, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen así a vuestro Padre que está en los cielos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, como legado, hermanos, hoy debemos y podemos tener nuestro propio Pentecostés y ser investidos con el poder y la autoridad de Dios para predicar su palabra, para vivir una vida santa, agradable delante de su presencia y para hacer misión a donde quiera que Él nos envíe, a abrir nuestras bocas en donde quiera que estemos,
y que se nos dé la oportunidad para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso está al alcance de cada uno de nosotros. Debemos entonces preocuparnos por tener nuestro propio Pentecostés para llevar la luz del Evangelio de Cristo a todos los lugares donde Él nos conceda la oportunidad de hacerlo. Que Dios me los bendiga, que tengan un feliz día y que mañana puedan celebrar el día de Pentecostés, cada quien en sus iglesias. Sigamos orando por las necesidades de los unos por los otros. Supe por la hermana Brenda que su hermana Natalie, que hemos estado orando por ella, pues está mejor, gracias a Dios, pero sigamos orando. Nuestra hermana Raquel Velázquez, por la gracia del Señor, ya salió del hospital, aparentemente está mejor, pero no descuidemos, hermanos, sigamos orando, que el Señor restaure completamente la salud de nuestra hermana. El hermano Carlos Menchaca, hermano de nuestro hermano Félix y Aurora, la esposa del hermano Caleb. Él tiene cáncer, está recibiendo quimioterapia, aparentemente ha estado estable, pero todavía no podemos decir que esté sano. Oremos que Dios haga su soberana voluntad en ellos. Y así, hermanos, hay muchas personas, siervos de Dios, que están graves padeciendo todavía de este virus, del COVID. Oremos por ellos. Hermana Linda, que está escuchando, Dios me la bendiga. Acabo de leer allí lo que publicó, pero la verdad me dejó como invito. No sé si se trata de alguien que usted visitó o algo, no sé. Pero si hay alguna necesidad, pues déjenoslo saber para poder orar con más propiedad. Están invitados, hermanos, de la Iglesia de Jesús Flores. En el día de hoy se va a estar celebrando el cumpleaños del hermano Raúl García, al cual felicitamos y agradecemos a Dios por su vida. A las 7 de la noche en el anexo de la Iglesia de Jesús Flores vamos a estar celebrando este cumpleaños junto a esta familia de nuestra iglesia, a la cual amamos. Y bueno, pues sigamos orando por la hermana Esmeralda Aldana, por la hermana Mari Padilla, todos hermanos que necesitan de nuestras oraciones, de nuestro apoyo. Oremos por la iglesia, que el Señor siga añadiendo los que han de ser salvos. Y en fin, hermanos, que podamos estar esperando al Señor con nuestros corazones ardientes, como dicen en Romanos 12, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Oremos. En el nombre de Jesús, Dios eterno, Padre de todos aquellos que han recibido a Cristo en sus corazones y Padre de todos, porque eres el creador de todas las cosas. En esta mañana nuestros corazones te alaban, Señor, y nos acercamos reverentemente ante ti para pedirte, Señor, que te glorifiques en cada una de nuestras vidas, en cada una de estas necesidades que hemos puesto delante de tu presencia, y tú sigas trayendo salud y recuperación, Señor, a la vida de Natalie, a la vida, Señor, de nuestra hermana Raquel Velázquez, hermana Esmeralda Aldana, y estoy recordando ahora, Señor, a la hermana o a la mamá, nuestra hermana Carla, Ana Alfaro. Tú sabes, Señor, la crítica situación que tiene esta mujer, y nos condolemos, Señor, nos duele mucho pensar la situación que ella tiene, con esos dolores que está sufriendo, y con la imposibilidad que tiene, según los médicos, de ser intervenida quirúrgicamente para quitar esa vesícula. Señor, nos unimos aquí una vez más todos los que aquí estamos para suplicar un milagro tuyo, Señor. Que tú, Señor, tengas compasión de nuestra señora, Señor, Ana Alfaro, y que extiendas tu mano de poder sanándole, Señor, de esta situación. Tú tienes poder para quitar esa vesícula, o aún quitar las piedras, no sé, pero esta mujer está sufriendo mucho, Señor, y te suplicamos que tengas compasión. Bendice a Carla, a las demás familias, Señor, dales fuerzas para sobrellevar este tiempo. Te damos gracias porque tú eres fiel y verdadero. Ponemos en tus manos la actividad de hoy, que sea un tiempo de regocijo, celebrando la vida que tú le das a nuestro hermano Raúl García. Bendícelo grandemente. Guárdanos a todos muy cerca de ti.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar, hermanos. Que Dios les bendiga y que tengan un día de victoria. La paz de Cristo sea con todos. Amén.